Imagina esta escena. Una ciudad en ruinas. El polvo aún flota en el aire como el último suspiro de un imperio que no soportó el peso de su propia mentira. Las estatuas, antes símbolos de gloria, ahora están quebradas, tumbadas, los rostros partidos por el tiempo y la vergüenza. En el centro un trono vacío cubierto de cenizas, y frente a él de rodillas un hombre, no un rey, no un soldado, sino un espectador vencido por su propia fragilidad. Sus ojos no contienen lágrimas, solo un vacío exhausto. Repite en silencio: solo quería paz. Pero la paz que buscaba no era redención, era huida. Huida de la lucha, de la responsabilidad, de la verdad. Esta imagen, aunque ficticia, simboliza con crudeza lo que Nietzsche consideraba la decadencia más peligrosa del espíritu humano, la renuncia voluntaria a la fuerza interior, el suicidio lento de la voluntad, disfrazado de virtud moral. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la debilidad en algunas personas parece una zona cómoda? Como si no fuera un dolor que se debe superar, sino una identidad que se protege. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «es que soy muy sensible» o «no puedo con eso»? ¿Y cuántas veces, si eres honesto contigo mismo, te has escondido detrás de tu propia fragilidad para evitar una verdad incómoda? Nietzsche no despreciaba al débil por ser vulnerable. Lo que no soportaba era la fragilidad elegida, cultivada, convertida en un escudo existencial, la negación de la lucha, la rendición decorada con palabras como empatía, humildad, resiliencia, esa renuncia al peso de la vida, al esfuerzo de ser más, a la transformación. Eso, no el sufrimiento en sí, sino el apego, a él era para Nietzsche una forma de corrupción del alma. Friedrich Nietzsche no era un pensador complaciente. Veía al ser humano como un proyecto inacabado, un caos en potencia, una criatura herida por naturaleza, pero también capaz de elevarse más allá de sí misma. Para él, vivir era enfrentarse. Era mirar la brutalidad del mundo y no agachar la cabeza. Era decir sí a la vida incluso cuando quema. Lo que no me mata, me hace más fuerte, no es una frase motivacional para decorar una taza. Es una declaración de guerra, una provocación al alma que busca consuelo en lugar de verdad. Nietzsche despreciaba al hombre que se esconde, que calla, que obedece sin cuestionar, el que prefiere cadenas dulces a libertad amarga, porque la libertad verdadera no ofrece consuelo, ofrece vértigo, y solo quienes soportan ese vértigo pueden hablar de grandeza. Para entender mejor esta visión, imagina un cuento oscuro como los de Kafka, pero inventado aquí. Un hombre nace en un valle rodeado de murallas altísimas. Desde niño le dijeron que aquellas murallas lo protegían del caos exterior, que más allá solo había monstruos, tormentas, muerte. Creció temeroso, obediente sin hacer preguntas. Un día, un extranjero aparece, trepa las murallas y le dice: allá afuera hay vida, hay dolor, sí, pero también hay fuego, belleza, verdad. El hombre duda, da un paso, dos, pero se detiene. ¿Y si no lo soporto?, pregunta. Solo lo sabrás si lo intentas, responde el forastero. El hombre regresa a su rincón, se acurruca en su celda voluntaria y se convence de que el otro estaba loco. Muere allí, rodeado de muros, de seguridad y de vacío. Esa es la debilidad que Nietzsche no perdonaba, no la que nace del dolor, sino la que se elige para evitar el coraje de vivir. Este cuento no es solo simbólico, es cotidiano, está en las relaciones que destruyen pero reconfortan, en los trabajos que anulan pero pagan, en las creencias que no sanan pero calman. Es el miedo moderno a romper, a incomodar, a perder. Nietzsche nos advirtió: el alma débil no teme la muerte, teme el esfuerzo de nacer de nuevo. Y por eso sobrevive, pero nunca vive. Porque vivir exige destrucción, de máscaras, de muros, de hábitos. Vivir exige matar la versión domesticada de uno mismo. Y eso duele. Duele más que cualquier rechazo, más que cualquier fracaso, pero también libera. Y eso es lo que muchos no soportan. El problema, decía Nietzsche, es que la sociedad moderna empezó a premiar esa fragilidad, a convertirla en virtud,
a vestir la renuncia con palabras nobles, el mártir que se sacrifica por todos, pero en secreto espera adoración. El chico bueno que nunca dice lo que piensa, pero se llena de resentimiento hasta explotar. El exitoso vacío que tiene aplausos, pero no sentido. Todos personajes frágiles, todos ejemplos de debilidad funcional. Porque no hay nada más cómodo que ser débil en un mundo que te aplaude por serlo. Pero esa comodidad tiene un precio, la pérdida del alma. Nietzsche llamaba a esto inversión de valores. Cuando lo inferior se celebra como superior, cuando la cobardía se disfraza de paz, cuando la obediencia se pinta de fe. Y lo más trágico es que esta inversión no se impone desde afuera, se cultiva desde dentro, desde nuestra educación, nuestras creencias, nuestros miedos, desde esa voz que dice, no te expongas, no grites, no luches, quédate donde es seguro, donde no hay riesgo, donde nadie te va a juzgar, pero también donde nunca sabrás quién eres realmente. Y es aquí donde Nietzsche lanza su acusación más incómoda. La fragilidad no es solo un estado emocional, es una elección filosófica, una renuncia diaria al poder de crear tu propio valor. Porque el alma fuerte no es la que nunca cae, es la que se levanta sin pedir permiso, sin justificar su existencia, sin necesitar que otros le digan, está bien sentirte así. El alma fuerte no busca consuelo, busca sentido. No espera comprensión, construye claridad. No ruega amor, lo encarna. Porque ha entendido que el mundo no está aquí para salvarnos, está aquí para probarnos. Y solo quien acepta esa prueba, sin excusas, sin máscaras, puede decir que ha vivido de verdad. Entonces te pregunto, ¿cuántas veces has elegido ser frágil para no incomodar? ¿Cuántas veces te has callado por miedo a ser rechazado? ¿Cuántas veces has aceptado lo inaceptable solo para no estar solo? ¿Y qué te ha costado esa elección? ¿Tu voz, tu dignidad, tu fuego? Nietzsche no odiaba a las personas frágiles por crueldad. Las despreciaba porque veía en ellas el espejo de lo que todos podemos ser cuando dejamos de luchar. Porque entendía que detrás de cada alma débil hay una decisión no tomada, una verdad no enfrentada, una vida no vivida. Y eso, para él, era el verdadero infierno. Pero, ¿de dónde nace esa fragilidad que Nietzsche tanto detestaba? No de la falta de fuerza física, ni del sufrimiento genuino, ni siquiera del trauma. Lo que él señalaba con dureza era algo mucho más sutil y peligroso. La tendencia humana a construir su identidad desde la herida, a hacer del dolor un refugio, a convertir el miedo en filosofía de vida. No era el dolor lo que él rechazaba, sino la decisión de quedarse allí. Nietzsche llamaba a esto una forma de nihilismo pasivo, cuando el alma, en lugar de buscar un sentido, decide renunciar a todos y vivir bajo la sombra cómoda de no esperar nada, de no intentar nada, de no ser nada, no porque no pueda, sino porque elige no hacerlo, porque es más fácil decir «el mundo me hizo así» que preguntarse con brutal honestidad «¿y qué haré yo con esto?». Esa es la gran trampa. El alma frágil no es débil por naturaleza, sino por convicción. Convicción disfrazada de humildad, de sensibilidad, de espiritualidad incluso, pero que, en el fondo, es solo miedo. Miedo a fallar, miedo a destacar, miedo a confrontar, miedo a cargar el peso de su libertad, porque toda libertad es una carga. Ser libre implica no tener a quien culpar. Implica mirar tu vida como un territorio salvaje y saber que nadie vendrá a rescatarte, que lo que no construyas tú, nadie lo hará. Y esa verdad, aunque liberadora, quema. Por eso muchos prefieren la jaula, porque está decorada, porque tiene nombre, porque te hace sentir acompañado en la mediocridad. Pero Nietzsche te grita desde sus páginas, no estás roto, estás dormido. No eres frágil, estás domesticado, y si no te rebelas contra eso, morirás siendo un reflejo de lo que otros te dijeron que debías ser. Piensa por un momento en el sistema educativo tradicional. Desde niños, nos enseñan a obedecer antes que a pensar, a memorizar antes que a cuestionar, a temer al error como si fuera una sentencia. ¿Qué crees que produce eso?
Hombres y mujeres que aprenden a moverse por aprobación, no por convicción. Seres humanos que piden permiso para existir, que necesitan una señal externa para actuar, y cuando no la reciben, se paralizan, se apagan, se convencen de que no pueden, de que no tienen lo necesario, de que no merecen más, y ese veneno, lentamente, se convierte en identidad. Soy frágil, soy inseguro, no soy suficiente. Palabras que no nacen de la verdad, sino del hábito de repetirse la misma mentira. Palabras que matan el alma antes de que la vida tenga siquiera la oportunidad de herirte. Nietzsche hablaba de la necesidad de romper con ese ciclo, de destruir las verdades heredadas, de mirar con desprecio al pensamiento que no se ha ganado a sí mismo. Él no quería discípulos, quería creadores, hombres que se inventen a sí mismos, que se forjen desde el caos, que se nieguen a ser víctimas de sus circunstancias, porque entendía que la verdadera fortaleza no es dureza ni insensibilidad, es responsabilidad radical. Es decir, esto soy, esto siento, esto hago, y no necesito aprobación. El alma, fuerte, no espera validación. La fragilidad, en cambio, se alimenta de aplausos. Vive en función del like, del me aceptan, del me entienden. Pero esa es una cárcel disfrazada de empatía, porque mientras necesites que el otro te confirme, seguirás siendo su esclavo emocional. Y es en ese punto donde entra el verdadero veneno de la fragilidad, el resentimiento. Cuando el frágil ve a alguien fuerte, lo odia, no porque el otro lo haya dañado, sino porque le recuerda todo lo que él mismo ha decidido no ser. La persona que brilla, que se arriesga, que confronta, es para el alma débil una amenaza existencial, porque expone su renuncia, porque le muestra lo que pudo ser si hubiera tenido el coraje, y en lugar de admirarlo, lo ataca, lo acusa de soberbio, de arrogante, de inhumano. Así funciona el resentimiento. No busca justicia, busca venganza emocional. Nietzsche lo explicaba así: el débil, al no poder elevarse, degrada; al no poder vencer, maldice; al no poder crear, critica. Y esa es la enfermedad del espíritu moderno. No aspirar a más, sino destruir lo que lo hace sentir menos. Este patrón está en todos lados. En el compañero de trabajo que sabotea silenciosamente al que se esfuerza más. En el familiar que lanza comentarios pasivo-agresivos cada vez que te ve crecer. En la pareja que no soporta tu luz porque ella decidió apagarse. Son formas de fragilidad que se disfrazan de moral, de yo solo quiero ayudarte, de lo hago por tu bien, pero que en el fondo solo quieren una cosa: que regreses al mismo nivel de impotencia en el que ellos se sienten seguros. Porque tu libertad los incomoda, tu fuerza los desestabiliza, tu autenticidad los confronta. Y eso para el alma frágil es insoportable. Pero Nietzsche también nos ofrece una salida, una que no es fácil, ni rápida, ni cómoda. La llama transvaloración. Es el proceso brutal de cuestionar todo lo que te han enseñado, de desmontar la moral de rebaño, de dejar de ser bueno para empezar a ser verdadero. Es elegir tu propio camino, aunque duela. Es dejar de mendigar amor y empezar a darte valor. Es aceptar que la vida no viene con sentido y que tu deber es crearlo. Que no hay garantías, ni premios, ni aplausos asegurados. Solo tú, tu abismo y la posibilidad, si decides tomarla, de convertirte en algo que aún no existe. El alma fuerte, según Nietzsche, no nace, se forja, en el fuego, en la soledad, en la verdad. Y eso quizás es lo que más irritaba a Nietzsche de la fragilidad, no su existencia, sino su defensa, su glorificación, su comercialización. Vivimos en una época donde se vende debilidad como autenticidad, donde se llama valiente al que expone su dolor, pero se silencia al que lo trasciende, donde la vulnerabilidad es moneda social y el mérito se sospecha. Y en ese escenario, el alma fuerte es vista como una amenaza, como un problema, como un monstruo. Pero no lo es. Es una advertencia, una llama en medio de un bosque húmedo, una voz que no pide permiso para ser. ¿Y tú? ¿Qué has elegido ser?
Y es aquí donde surge una verdad aún más incómoda. La mayoría no quiere ser fuerte, no porque no pueda, no porque no sepa cómo, sino porque ser fuerte implica perder privilegios invisibles. El alma frágil, en su supuesta inocencia, goza de un poder silencioso, el poder de no ser exigida, de ser cuidada, de ser comprendida sin dar nada a cambio. Es un contrato social no dicho. Yo soy débil, así que tú debes contenerme. Y muchos aceptan ese rol con gusto, porque les garantiza afecto sin desafío, compañía sin responsabilidad, reconocimiento sin mérito. Nietzsche desmantelaba esta lógica con crueldad quirúrgica. Para él, no hay virtud en necesitar cuidados constantes. Hay virtud en saber cuándo dejar de necesitarlos, en no mendigar ayuda para evitar crecer, en no hacer del sufrimiento una herramienta de manipulación emocional. Piensa en la figura del mártir moderno, aquel que siempre está cansado, siempre está agotado, siempre tiene una razón para no avanzar, pero jamás deja de hablar de cuánto da por los demás, de lo mucho que se sacrifica, de cómo nadie lo entiende. ¿Realmente lo hace por bondad o lo hace porque ha descubierto que ser víctima otorga un tipo de poder silencioso sobre los otros? El mártir no quiere sanar, quiere audiencia. No busca transformación, sino validación. Es la fragilidad convertida en espectáculo. Y Nietzsche lo entendía mejor que nadie. El espectáculo de la debilidad solo perpetúa la decadencia. No porque llorar esté mal, sino porque quedarse llorando es una decisión estética, una puesta en escena, y como todo espectáculo, tiene espectadores, y como todo espectáculo, busca aplausos. Pero hay algo más perverso aún. La fragilidad, cuando es sostenida por otros, se convierte en sistema, y los sistemas, por naturaleza, tienden a perpetuarse. La sociedad construye estructuras para proteger al frágil, pero en ese proceso lo convierte en dependiente, en incapaz, en inválido moral, porque nadie que es cuidado eternamente puede crecer. Y aquí no hablamos de compasión auténtica, sino de esa piedad superficial que infantiliza, esa que impide la evolución del alma porque teme al dolor. Nietzsche decía, la piedad detiene la rueda de la evolución. ¿Por qué? Porque donde hay piedad constante, no hay exigencia, y sin exigencia no hay superación. Es un amor que asfixia, una ternura que mutila, una bondad que condena. Observa el discurso social contemporáneo. Todo gira en torno a no herir, a no incomodar, a validar todas las emociones sin importar su origen. Pero, ¿qué sucede cuando una emoción nace del autoengaño? Cuando un sentimiento es producto de una narrativa falsa, ¿también debemos validarlo? Nietzsche diría que no todo lo que sientes es verdadero, que no toda emoción merece respeto, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es confrontarlo, mostrarle el espejo, romper su relato, porque solo en la fractura se revela lo que estaba escondido. El alma fuerte nace del quiebre, no de la protección. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿De qué estás protegiendo tu dolor? ¿Qué historia te estás contando para no tocar esa parte tuya que sabes que ya no puede seguir igual? Porque todos tenemos una zona muerta, un rincón donde enterramos lo que no queremos cambiar. Y ese rincón, con el tiempo, se convierte en identidad, en ego, en personaje. Yo soy así, yo reacciono así, yo sufro así, y cuanto más lo repites, más te lo crees, hasta que un día, tu dolor no es una herida, es tu nombre. Y entonces ya no puedes sanar, porque sanar sería traicionarte. Nietzsche aborrecía eso, la fidelidad a la herida, el apego al personaje dolido, porque para él la salud del alma no se mide por cuánto ha sufrido, sino por cuánta voluntad tiene para transformarse. Y transformar en el lenguaje nietzscheano no es sanar con flores, es arder, es deconstruirte, es perder, es hacerte preguntas que no quieres responder. ¿A quién le echas la culpa de lo que tú mismo has permitido? ¿Qué ganancia oculta hay en seguir frágil? ¿A quién manipulas desde tu silencio,
desde tu ternura, desde tu debilidad. No se trata de culparte, sino de despertar, porque solo quien despierta puede dejar de repetir, y solo quien deja de repetir puede empezar a vivir. La cultura de la fragilidad ha hecho del despertar una amenaza, porque vivir despierto es vivir incómodo, es no tener excusas, es perder privilegios, es dejar de esperar que el mundo se adapte a ti, y comenzar por fin a adaptarte tú a la verdad, una verdad que no consuela, pero libera, que no te protege, pero te fortalece, que no te da permiso, pero te recuerda que nunca lo necesitaste. Nietzsche no era un filósofo de consuelos, era un filósofo del abismo, y por eso incomoda tanto, porque no te dice que va a estar todo bien, te dice que va a doler, y que está bien que duela, porque solo lo que arde transforma. Así que vuelve a mirar tu fragilidad, no con vergüenza, tampoco con orgullo. Mírala con honestidad. Pregúntate, ¿hasta cuándo vas a seguir diciendo no puedo? ¿Hasta cuándo vas a vivir esperando que los demás te salven? ¿Cuánto más vas a posponer la responsabilidad de existir con todo lo que eso implica? Tal vez es hora de dejar de cuidar tu herida como si fuera un trofeo y comenzar a vivir como si tu alma no dependiera de nadie para levantarse, porque en realidad no depende. Pero, ¿qué ocurre cuando una sociedad entera se construye sobre la base de esa fragilidad emocional? ¿Qué tipo de cultura nace cuando la sensibilidad se vuelve excusa, cuando el dolor se institucionaliza, cuando la incomodidad se censura? Ocurre exactamente lo que Nietzsche temía, una civilización donde la fuerza es vista como amenaza, donde la voluntad es sospechosa y donde la excelencia es castigada. Una época donde los fuertes deben pedir disculpas por no sentirse rotos, donde los que cargan su destino con dignidad son tildados de fríos, distantes o poco humanos. Una época donde el alma fuerte no encuentra comunidad, solo aislamiento, porque su sola presencia delata el vacío de los que aún viven en la cómoda prisión de la debilidad consentida. Nietzsche advertía que el mayor riesgo de una cultura, basada en la compasión mal entendida, es la inversión total de los valores. Ya no se premia al que se supera, sino al que se victimiza. Ya no se escucha al que ha trascendido el dolor, sino al que más intensamente lo relata. El sufrimiento se convierte en mérito, la exposición emocional en moneda, el trauma en identidad, y así el alma se fragmenta, porque en lugar de fortalecerse a través del dolor, se queda atrapada en él, se regodea en él, se autodefine desde él. ¿El resultado? Personas que temen vivir porque han aprendido a sobrevivir a través de la lástima. Y una sociedad que refuerza ese patrón para no verse obligada a crecer. Observa las redes sociales. La fragilidad vende. El quiebre emocional tiene más likes que la claridad. Las lágrimas tienen más viralidad que la sabiduría. El mundo digital no premia al que piensa, sino al que llora bien, al que muestra su caos de forma estética, al que convierte su dolor en contenido. Pero Nietzsche lo habría dicho sin anestesia. Eso no es autenticidad, es performance, y la performance de la debilidad perpetúa el alma dormida, porque si necesitas una cámara para validar tu angustia, entonces no estás sanando, estás representando, no estás enfrentando tu sombra, estás negociando con ella por atención. Esto no es una crítica a la emoción, sino al uso que hacemos de ella. No todo lo que se siente es sagrado, no todo lo que duele es noble. Hay dolores que ennoblecen, sí, pero también hay dolores que se eligen una y otra vez porque son rentables emocionalmente. Y Nietzsche lo sabía. El alma que se niega a transformarse termina prostituyéndose simbólicamente, entregando su poder a cambio de compañía, abandonando su fuego por una palmada en la espalda, renunciando al vértigo de ser libre por la seguridad de ser comprendida. Pero comprender no siempre sana. A veces solo perpetúa el lugar donde decidiste quedarte. Y si miramos más profundo aún, veremos que esta fragilidad estructural no se manifiesta solo en el individuo. También está presente en nuestras instituciones, en nuestros discursos políticos, en nuestras narrativas colectivas.
Vivimos en una era donde todo debe ser seguro, inclusivo, validado, cómodo, donde cualquier forma de confrontación es vista como violencia, donde cualquier tensión es etiquetada como tóxica. Pero Nietzsche gritaba lo contrario: necesitamos tensión, necesitamos fricción, porque sin conflicto no hay claridad, sin contradicción no hay evolución, sin dolor no hay verdad. Una sociedad que intenta eliminar el conflicto está renunciando a su posibilidad de transformación. Y es allí donde aparece otro rostro de la debilidad, el alma que exige garantías antes de actuar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me rechazan? El alma fuerte no espera certezas. Sabe que toda acción es una apuesta, que todo camino implica renunciar a otro, que todo decir sí es también matar infinitos no. Pero la cultura de la fragilidad quiere opciones sin costo, identidades sin sacrificio, vidas sin riesgo. Y eso no es libertad, es ilusión. Nietzsche diría: no te haces libre eligiendo sin consecuencias, te haces libre eligiendo con conciencia, sabiendo lo que cuesta, aceptando lo que se pierde, asumiendo lo que implica. Y aquí entra en juego un concepto vital para Nietzsche: el eterno retorno. ¿Y si tu vida se repitiera infinitamente? Sí, cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada rendición que aceptas, ¿la tuvieras que vivir una y otra vez por toda la eternidad? ¿Podrías soportarlo? ¿O te aterra la idea porque sabes que estás viviendo por debajo de lo que eres? El alma fuerte vive como si cada instante fuera eterno, porque sabe que la única redención está en la intensidad con la que vive cada minuto. No busca consuelo, busca plenitud. Y la plenitud no se alcanza evitando el dolor, se alcanza abrazando la vida entera, lo oscuro, lo incómodo, lo incierto. Por eso Nietzsche no soportaba a las personas frágiles, porque son el reflejo de lo que sucede cuando el alma se traiciona a sí misma, cuando deja de escucharse, cuando elige el silencio por comodidad, cuando apaga su fuego interior para no incomodar, cuando convierte el miedo en moral. La fragilidad es peligrosa no porque llora, sino porque se niega a arder. Y sin ese fuego no hay humanidad digna de ser vivida. Solo supervivencia, solo repetición, solo anestesia. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir eligiendo sobrevivir? Detrás de cada alma frágil hay una elección no tomada, una puerta cerrada con llave desde adentro, una voz que una vez fue fuego y que se convirtió en eco. Lo que Nietzsche nos lanza al rostro no es odio, es un espejo. No despreciaba por despreciar. Lo hacía como quien sacude a un dormido al borde del abismo, como quien grita no para herir, sino para despertar. Su crítica a la fragilidad no es un juicio, es una advertencia, porque sabía que cuando un alma se acostumbra a no decidir, a no moverse, a no crear, no tarda en convertirse en instrumento de otros. Y eso es lo que más temía, no la debilidad como emoción pasajera, sino como sistema permanente de sumisión disfrazada de virtud. Y es que la fragilidad sostenida en el tiempo no solo empobrece el alma, la vuelve peligrosa, porque busca aliados, porque no soporta ver a otros ser fuertes, porque necesita que todos se agachen para no sentirse tan pequeña, y entonces empieza la venganza de los débiles, la crítica sin propuesta, la ironía sin coraje, el juicio sin ejemplo. Nietzsche sabía que ese tipo de espíritu no destruye con armas, sino con ideas vacías, con moralidad decadente, con discursos dulces que anestesian la voluntad. Un mundo gobernado por frágiles es un mundo donde nadie se atreve a ser libre, donde nadie se permite ser distinto, donde el alma fuerte es vista como amenaza, como ego, como peligro. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Qué pasaría si la fortaleza no fuera arrogancia, sino servicio? ¿Y si el verdadero valor estuviera en quienes soportan lo que otros no pueden mirar? ¿Y si la verdadera sensibilidad no fuera llorar en público, sino contener el grito para que otros no se rompan? ¿Y si la verdadera compasión no fuera permitir la fragilidad,
sino empujar con ternura hacia el vértigo de crecer. Nietzsche no pedía perfección, no idolatraba la frialdad. Lo que exigía era integridad, coherencia, capacidad de cargar el propio destino con la frente en alto, incluso si nadie aplaude, incluso si duele, incluso si cuesta, porque la vida en su forma más cruda no está aquí para ser fácil, está aquí para ser vivida, con todo, con heridas que no sanan rápido, con pérdidas que no se entienden, con silencios que pesan, con decisiones que duelen, pero también con descubrimientos que arden, con instantes de verdad que iluminan todo, con momentos de lucidez que solo llegan después del abismo. Nietzsche no negaba el dolor, lo abrazaba como umbral, como frontera, como portal, porque sabía que el alma que atraviesa el fuego no vuelve igual, vuelve más clara, más precisa, más libre, y esa libertad no se explica, se encarna. Por eso este mensaje no es para los que quieren sentir alivio, es para los que están listos para dejar de esconderse, para los que ya no soportan otra excusa, otro no puedo, otro quizás después. Es para ti, que sabes que dentro de tu fragilidad hay una fuerza no usada, una palabra no dicha, una decisión que no esperará más, porque si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a cambiar, y no será cómodo. Pero tampoco lo fue sobrevivir ocultándote de ti mismo. Piensa en las grandes figuras de la historia, no las que se exhibieron, sino las que cargaron algo más grande que su miedo. Aquellos que no nacieron fuertes, pero se hicieron fuertes cuando ya no había otra opción. Piensa en los que se rebelaron contra su herencia emocional, en los que rompieron los pactos invisibles de debilidad, en los que dijeron no más en silencio, pero con los ojos llenos de determinación. Ellos no eran dioses, eran humanos, como tú, como yo, pero tomaron una decisión que la mayoría evita: dejar de justificarse, porque el alma frágil siempre tiene una historia para explicar por qué no avanza. Pero el alma fuerte simplemente avanza, aunque duela, aunque tiemble, aunque nadie lo entienda, porque no espera entendimiento, espera transformación. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste hasta aquí, no con la cabeza, sino con el pecho abierto, ¿vas a seguir defendiendo tu fragilidad como si fuera tu escudo? ¿O vas a convertirla por fin en tu fuego? Es tu vida. Nadie va a cargarla por ti, nadie va a sanarla por ti, nadie va a vivirla por ti. Tú eliges repetir o arder.